¿Qué tal, amigos? Espero que estén todos muy, pero muy bien. Es realmente reconfortante la experiencia vital, la experiencia de estar. Muchas veces nos deprimimos o pensamos que es difícil de superar determinada situación, pero en realidad siempre las soluciones están dentro nuestro. Y bueno, uno puede parecer en estas charlas con ustedes, yo cuento con la confianza y la comprensión de ustedes, si no, no estarían mirando en este momento el programa, las coincidencias que tengo con todos. Y realmente nos pasan cosas que tienen solución y que nosotros no nos atrevemos a cambiar nuestra postura, nuestro enfoque, porque muchas veces estamos cómodos en la situación de víctimas o en la situación de estar pasándola mal. Pues ya sabemos cómo reacciona el entorno, ya sabemos que la familia acompaña, ya sabemos que los amigos están, ya sabemos que el trabajo es más o menos el mismo, pero atrevernos a cambiar, mirar desde otro lugar las problemáticas muchas veces nos hace dudar, y esa duda en realidad, en lugar de alimentar la decisión, nos deprime. ¿Por qué digo todo esto? Porque alguien hoy me mandaba algo muy bonito que ya lo había leído muchas veces, tal vez ustedes también en las redes, y tiene que ver con nuestro entrevistado central del día de hoy. Por ejemplo, hay una experiencia que se hizo con los niños de una tribu que se llama Xhosa en África, y entonces están todos los niños en un círculo y hay determinada cantidad de frutas para repartir. Y entonces le dicen que el que corra más rápido, el que llegue antes, va a tener el premio de comer esas frutas. ¿Saben lo que hacen los niños? Los niños se abrazan, llegan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sienten que ellos son ellos si están con los otros. Somos nosotros si estamos con los otros. Nunca vamos a estar solos, pero hay que ejercer esa decisión de mirar las cosas desde otro lugar y desde el lugar solidario que nuestra alma está esperando que venga una voz y diga: esta es la oportunidad tuya de cambiar el hoy. Tiene mucho que ver con esta comunicación global. Les puse un ejemplo de África. Estos niños no conocen todavía las redes, porque son de una tribu que diríamos acá atrasadas o que tienen un rezago cultural. Yo pienso que a veces los que tenemos un rezago cultural somos los que creemos que dominamos las tecnologías. Así les presento a nuestro entrevistado central de hoy. Roberto Balaguer es psicólogo clínico y educacional. ¿Cuál es la relación entre un psicólogo y Internet, que era una tecnología, en aquel momento era visto como una tecnología dura? A finales de los 90, a comienzos del nuevo milenio, empecé a vislumbrar que el tema de Internet no era un tema tecnológico exclusivamente, que era un tema que iba a traer aparejado un montón de cambios. Estudió en la UDELAR y en la Universidad de Minnesota, con posgrados en psicoterapia y en educación. Y la psicología se ha ocupado hasta ahora de lo que las personas hacen, piensan, sienten, dicen, cómo se relacionan con los otros, con ellos mismos. Pero lo cierto es que cada día los dispositivos ocupan más espacio en nuestro tiempo. Actualmente es docente universitario en el CLAE y la Universidad Católica. Al comienzo era un territorio básicamente juvenil, y lo que ha pasado en los últimos años es que los adultos han empezado a ingresar y han empezado a colonizar esas redes sociales. Por eso me parece, siempre digo que la psicología debe darle mayor estatus a la tecnología, porque pasan muchas cosas en las relaciones que tenemos con los dispositivos, pasan muchas cosas que no son explicables solamente por la relación entre las personas. Es investigador y consultor en TICs y educación, escritor de varios artículos en diversas revistas especializadas, siendo coautor de varios libros y autor de 5 libros sobre temas de cibercultura. Inmigrantes digitales, que más o menos somos nosotros, que llegamos tarde a esa cultura digital
y que tratamos de hablar ese idioma un poco a veces con acento, algunos con menos acento, otros mantienen su lenguaje analógico y no logran meterse en ese mundo, ¿no? Cuando éramos jóvenes, Sí. Nosotros estábamos muy atados a lo geográfico, es decir, al barrio, al lugar, Es cierto. a la gente que uno conocía. Con las redes sociales uno permite, digamos, contactarse con aquella gente con la que uno tiene intereses en común. En ese sentido son la panacea realmente, ¿no? Porque permiten, digamos, llegar a lugares y a temas que de otra manera sería imposible. Que muchas de las problemáticas que se daban en el día a día, en el cara a cara, en las instituciones educativas, tarde o temprano se iban a empezar a dar en el ámbito de las redes. Hoy la gente no se pregunta qué hace un psicólogo investigando fenómenos de Internet. No, perdón. No tiene sentido la pregunta. No. Esto va dejando una identidad digital que es algo a lo que no estábamos acostumbrados a tener. Ana lo miró fijo y le dijo que lo amaba. Y así literalmente se lo metió en el bolsillo. Después me preguntó qué pensaba yo. Yo le dije, está bueno, tiene varias funciones. Está lindo ese celular. Yo de lo que vengo a hablarles es de las relaciones que establecemos con los dispositivos. Yo creo que una de las cosas principales que hay que empezar a tomar en cuenta es cuidarnos de nosotros mismos, cuidarnos de lo que publicamos, pero no solo por lo que los otros pueden hacernos, sino porque esto va dejando un historial en nuestras vidas. Empezar a educar a los jóvenes en el riesgo de documentar. Todos tenemos un cadáver en el ropero, ¿no? Entonces, ahora, una cosa es tener un cadáver en el ropero y otra cosa es sacarle una foto y subirla a Instagram. Esta le da para equivocarse. El tema es que estemos cerca para poder guiarlos y para poder tener, digamos, ese diálogo sobre las cosas. Si no, el gran riesgo es que esto quede en un universo paralelo, donde, claro, ¿viste? Uno cree que no pasa nada y todos jugamos a que no pasa nada y después cuando pasa, ya está. Porque hay gente que dice, bueno, pero yo no tengo tiempo para estar, digamos, metiéndome en Instagram, haciéndome una cuenta de Twitter, no me interesa, no quiero. Muy bien, pero hace tema de, es decir, habla de lo que hace. Es un lugar que hay que empezar, digamos, a cuidarlo porque es un lugar cuyos rastros y cuya identidad digital te va a acompañar de por vida. Es un placer para mí recibir a Roberto. Gracias por estar. No, un gusto. Gracias a vos por la invitación y por esta presentación, la verdad que preciosa. Sí, de Diego Travieso. Le agradecemos muchísimo el profesionalismo y el amor que le pone a su trabajo. Yo hablaba al principio en esta especie de monólogo, pero yo sé que están del otro lado, es un diálogo, de estos niños de la tribu africana que frente a la recompensa de una fruta o de un alimento prefieren ir juntos y repartirlo. Claro. Eso se llama Ubuntu. La palabra Ubuntu quiere decir específicamente yo soy porque nosotros somos. Parte de este ejemplo que se me ocurrió hoy, hace unos segundos antes de tú sentarte ahí, es porque en realidad las redes sociales también nos hacen sentir que si estamos, pertenecemos. Sí, si estamos, pertenecemos y además yo te diría que hay algunas también diferencias con lo que era nuestro pasado, ¿no? Hoy es mucho más difícil de repente sentirse que estás solo en el mundo, ¿no? La gente increíblemente a veces dice que, bueno, que siente que está solo en el mundo cuando se queda sin batería en el celular. Exacto, ¿no? perdés el celular o algo así. Porque es lo que genera la desconexión con todo el mundo, con tus redes de contención, con tus redes de apoyo, con la gente que vos querés, la gente que de repente uno ve que ponen en el Facebook, me pasó tal y cual cosa, y recibe mensajes de apoyo de gente que de repente no conocen. Sí. Y que los hace sentir muy bien. Entonces, cuando a veces hablamos de todos los peligros, todas las cuestiones feas que hay en las redes sociales, a veces nos olvidamos de todo el sostén que dan, ¿no? De ese sentirse acompañado. Que claro, también, por otro lado, es cierto que digamos que estar acompañado a veces puede ser una molestia. Pongo el ejemplo. Nosotros tenemos la posibilidad de repente, o nuestros padres tienen la posibilidad de estar con sus hijos a solas. Hoy es muy difícil estar con los hijos a solas, porque siempre los hijos están con sus amigos y los tienen en el celular, están ahí. Entonces, esto nos está trastocando, digamos, todos los modos de estar en el mundo, ¿no? Entonces, la dimensión que esto tiene es brutal, nos hace sentir que el mundo es mucho más pequeño, que siempre podemos estar potencialmente acompañados
que las distancias no existen. La distancia es estar o no estar conectado. La distancia es tener o no tener red de Wi-Fi. Esa es la distancia que muchas veces tenemos. O sea, porque alguien que emigra hoy, por ejemplo, ¿no? Se va, no importa dónde, Europa, África, Oceanía, está en el grupo de WhatsApp, sigue formando parte de, aunque no esté, ve los mismos programas, ve la misma telenovela, ve los mismos partidos de fútbol. Esto nos ha cambiado notablemente, ¿no? Entonces, esto que vos decís de estos chicos africanos, me parece que muchas veces es la sensación que nuestros hijos tienen, ¿no? De decir que ellos viven permanentemente en comunidad. No sé si de la forma tan solidaria de estos chicos, ¿no? Claro. Pero sí, por lo menos sé que algunas recompensas que uno les ofrece, como bueno, de repente comerse la mejor fruta, no funcionan tanto en ellos como podían funcionar en otras generaciones. Claro. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué cambios se está trayendo? Y bueno, esto, digamos, la desconexión o la ausencia o, digamos, el estar lejos, todo eso ha cambiado, ¿no? Porque vos si tenés un celular tenés la posibilidad de andar por cualquier lugar y nunca sentirte solo. Esto psicológicamente es bueno y a la vez, por ejemplo, cuando una pareja se rompe, ¿no? Es muy difícil vos desligarte, digamos, de la vida del otro, porque está mucho más cerca, forma parte de tu cotidianidad. Si lo tenés en Instagram o en Twitter o en Facebook, sabés lo que está haciendo, ves su estado, ¿no? Los chicos te dicen, bueno, vi que había cambiado su estado, ¿no? Su estado es, digamos, ahora está en una relación o ahora está casado. Entonces es mucho más difícil también desprenderse de eso. Paradojalmente, por otro lado, les es más fácil a veces cortar una relación vía WhatsApp. Bueno, ya esto no funciona, ¿no? Cariños, cacho. ¿No? Y bueno, eso era impensable para nosotros en otra época. Entonces, ¿cómo afecta psicológicamente? Y creo que afecta de muy diversas maneras. ¿Pero acentúa patologías? Mira, en parte sí, genera posibilidades de, ¿no? Por ejemplo, gente que jamás haría bullying cara a cara se anima a hacerlo a través de la tecnología. El escudo de tener ese dispositivo que te cubre, que te da anonimato, te permite de repente decir cosas que no dirías. Por otro lado, al tener ese dispositivo, tener las redes sociales, permite que gente que tiene grandes talentos que de repente de otro modo jamás hubiera llegado a ser conocido, hoy sean conocidos en el mundo. Es cierto. Entonces, es una de cal y una de arena, ¿no? O sea, no hay tecnología que sea perfecta, no hay tecnología que no traiga sus propios accidentes, sus propias peculiaridades, pero a la vez trae beneficios y, bueno, digamos, el éxito está en saber manejarse entre esas dos cuestiones, ¿no? Como en todo. Como en todo. Como en todo. Pero un poco más acelerado, porque ese equilibrio que antes lo podíamos obtener esperando en la puerta a nuestros hijos, porque no había cómo comunicarse para que cumplieran con el acuerdo de llegar a determinada hora, ahora se desconecta o se ponen en modo avión. Ya venimos, porque sé que te toca de cerca, porque tenés hijos adolescentes. Ya venimos, amigos. Wow, and take me there, where I will be his lady fair. Touch me now, touch me. Black acres I claim. Lavazza, the real Italian espresso experience. Es un gusto, Roberto, convidarte con un Lavazza para ir llevando la entrevista. No, decíamos en el bloque anterior que antes nos parecía un gran trabajo esperar a nuestros hijos, seguirlos cuando tomaban el ómnibus o seguirlos de cerca, hasta asegurarnos, no había comunicación. Hoy está la comunicación, pero tampoco es síntoma o equivalencia de que vas a estar conectado. Los chicos se desconectan. Lo que pasa es que, digamos, esto funciona así. Vos te conectás con ellos para estar tranquilo y tener seguridad de que están bien, ¿no? Entonces, es tu conexión hacia ellos que a vos te da la seguridad. Ellos juegan con eso porque en realidad su conexión no es, digamos, recíproca, no es hacia ti, sino que es hacia sus amigos. Entonces, hacia sus pares, digamos. Está agarrado, digamos, con un cable ahí de nosotros, pero es para seguridad nuestra. Entonces, claro, ¿qué pasa? La mayoría lo llamamos y no está el celular apagado, le mandás WhatsApp y no te contestan, mensajes. Entonces uno dice, bueno,
¿para qué tenés, ¿no? ¿Para qué tenés esa tecnología? Bueno, en realidad no la tienen para comunicarse con nosotros. Nosotros queremos que la tengan para estar tranquilos, pero ellos la tienen para comunicarse con sus pares, con quienes realmente están interesados en estar en contacto y no perder el contacto. ¿Y ahí qué aconsejas hacer ahí? No, tener mucha paciencia, ¿no? Tener mucha paciencia y en ese momento ponerlos a ellos en el lugar de uno. Es decir, bueno, algún día vos vas a tener hijos, ¿no? Y vas a querer contactarte con ellos y cuando vengan a las 8 de la mañana te van a decir que no, lo que pasa es que lo puse sin querer en modo avión para que consuma menos batería. ¿Pueden entenderlo? Por supuesto, intelectualmente sí, pero porque, digamos, afectivamente no es una forma de rebeldía. A ver, cortar con los padres. Bueno, digamos, siempre el murito donde uno se juntaba no estaba en la puerta de la casa, estaba en la esquina. Por supuesto, ¿no? Entonces, donde no te vieran. Donde no te vieran, donde estuvieran ahí una distancia, digamos, suficientemente lejos como para segura no para los padres, pero lejos para nosotros. Exactamente. Lo que pasa es que antes había mucho más padres, había mucho más ojos adultos mirando. Hoy esos ojos adultos no están. De hecho, en realidad, hoy los ojos adultos están, por ejemplo, ya en las redes sociales, en Facebook, ¿no? Sí. Hoy tenés una generación de niños, de padres y de abuelos que están en Facebook. ¿Y eso qué ha generado? Que los chicos empiecen a migrar de Facebook. Ya no eso es lo que tú llamas colonización del Facebook, ¿no? Se llenó de veteranos. Facebook se llenó de veteranos, como nosotros, que para ellos no es ninguna gracia que estén comentando, que le pongan me gusta a la foto, que le digan nena o nene, tal cosa. Mira con quién saliste o te tengo controlado. Porque qué linda que estás en la foto. Encima, digamos, todo esto es un control social. De alguna forma, un guayerismo, sí, ¿no? Varias formas de interpretarlo. Lo que pasa es que para ellos la intencionalidad es, digamos, mostrarse al mundo y gestionar su identidad en el mundo juvenil. No es parte de su intención que nosotros participemos de eso. Entonces, claro, es como cuando se encierran en un cuarto, cierran la puerta, digamos, no quieren que uno esté. Hay conversaciones que son juveniles. Esto pasaba lo mismo antes, hace 5 o 6 años esas conversaciones eran juveniles en Facebook. Hoy ya esas conversaciones han dejado de ser juveniles, o por lo menos están siendo vistas no por los pares, sino por sus padres o por sus abuelos. Entonces, se empieza a perder la gracia y de hecho hoy están migrando hacia otras redes sociales, caso Instagram o Snapchat, ¿no? Donde ahí se sienten que todavía están entre los jóvenes que no hemos ido todavía a colonizar. Falta poco. Hasta que apareció en Instagram también la cuestión de los mensajes, porque cuando eran fotos y nada más, era como más privado y era menos público, digamos, pero ahora ya es casi un Facebook. Bueno, lo que pasa es que Facebook se avivó hace tiempo y compró Instagram, entonces, digamos, no es, pero a la vez es y va encontrando los mejores artilugios para aquellas cosas que Facebook no brinda, poder brindarlas a través de Instagram. ¿Vamos hacia una sociedad mundial universal, uniforme, igual? Yo creo que eso es un sueño, o sea, tenemos mucho más conciencia planetaria, ¿no? Tenemos más conciencia que, digamos, hoy uno conoce las cosas que están pasando en Zaire, en Zimbabue, o en Siria, o en cualquier lugar del mundo. O en Ucrania. O en Ucrania, ¿verdad? Porque estamos conectados a las redes sociales, que antes dependíamos de los medios, o sea, que los medios decidieran si eso era o no noticia, si eso era o no importante. Hoy uno lo puede hacer, puede tener amigos, puede tener gente conocida, puede tener familiares, y eso, digamos, difundirlo. Entonces, hay más conciencia de que el mundo es pequeño y que todos formamos parte de él. Ahora, eso no quiere decir que tengamos, digamos, que no sigamos pensando en diferencias, que nos pensamos diferentes a los de África y a los de Asia y a los de Argentina que están acá a la vuelta, porque el ser humano de alguna forma también busca diferenciarse, o sea, se congratula, digamos, de formar parte de algo más grande que él, pero también a la vez busca las diferencias, es decir, bueno, nosotros no somos como los argentinos, claro, ¿no? Y dentro de Uruguay, bueno, el de Nacional, ¿no? Como el de Peñarol, y el de Defensor como el de Danubio. El Uruguay no más, que yo lo puse en mi fanpage. ¿No? Son pocas cosas en donde todos... Debe ser Uruguay nomás y Uruguay si me apurás, no hay si muchas más cosas. ¿No hay mucho más? Sí, no sé, un asado, un mate, un dulce de leche. Que dicen que el mate fue para algunas marcas, no la primera red social. Después, lamentablemente yo creo que hay muchas cosas que nos han ido separando en estos años, y que el Uruguay, la celeste, incluso, vamos a decir la verdad, esta celeste, porque no ha sido la celeste. No, o sea, yo tengo bastante más años y he visto muchas elecciones que eran totalmente vapuleadas por la prensa, por la gente, nadie los iba a ver, nadie los apoyaba. Los italianos, ¿te acordás? Para no irnos muy lejos atrás, y que la mayoría de ellos andan entre nosotros. Esta celeste que nos sentimos que nos representa. Si uno entra en conciencia y dice, no, yo no quiero que mi vida esté tan transparentada.
¿puede evitarlo? ¿Puede evitar que sus fotografías, sus contenidos, sus... Es casi una ilusión hoy, digamos, la gran mayoría de las personas, cualquier búsqueda que hacen en Google, cualquier cosa que están haciendo, eso ya de alguna forma está dando rastro, dando pistas de lo que hace, de sus intereses. Hay aplicaciones por las cuales tú podés, para escribirle un mail a alguien, saber si a esa persona le gusta o no tal o cual cosa, cómo deberías decírselo, cómo deberías encabezar el texto del mail, es decir, si le gusta lo formal, si le gustan los detalles. Esas son aplicaciones que están disponibles, digamos, para alguien que tenga un ratito nomás para investigar y quien tiene mucho Así tiempo. como viene tu perfil, ¿no? Es decir, tenés entre tanto y tantos búsqueda, años, claro, te gusta tales y tales cosas, pim, pum, y eso es lo que sabemos, pero todo lo que no sabemos, porque digamos, la gente va dejando sus rastros en todo lo que hace, de las búsquedas, claro, desde la música hasta todo. Lo que Entonces, sea. no es nada difícil, digamos, siguiendo algunos algoritmos, decir con un grado de acierto importantísimo, estoy hablando grado de acierto del orden del 80 y pico %, cómo es una persona, o sea, qué le gusta, qué no le gusta, qué va a hacer, qué no va a hacer, es brutal. Es brutal. Y en brutal, ¿qué comprende eso, brutal? Y brutal que, digamos, es como... Falta de libertad, falta de... Bueno, todo depende de esa información en manos de quien caiga, quien la organice. Pero digamos que nunca para terminar el capítulo chiquito anterior, nunca estamos seguros de estar fuera de la red porque todo queda copiado en la nube, ¿o no? Claro, pero además, si empezás a manejarte, digamos, por fuera de la red, de alguna forma tu actividad pasa a ser sospechosa. Porque, digamos, ¿por qué tenés que ocultar? Sí. ¿No? Yo he buscado gente que no existe, que son muy importantes. Y no existen. Y no existen. Sí. Me pregunto, ¿qué es eso? Para un usuario común. Para un usuario común. Para un usuario y tú decís que sí, avesado, que va a existir para alguno que sepa buscar bien. Sí. Pero hay gente que evita estar ya. Yo creo que sí, que hay gente que evita estar, evita aparecer, muchas veces por temor, muchas veces porque también el uruguayo promedio, digamos, es bastante, digamos, reticente a la cuestión de repente de la fama y eso, porque somos pocos y nos conocemos, ¿no? Entonces creo que hay una serie de cuestiones que han ido cambiando en estos últimos años, pero que en general hacen que no todo el mundo quiera aparecer y haya gente que te dice, no, yo no, deliberadamente no quiero aparecer. Claro, porque el mundo real no cambia. Digamos, están los bien intencionados, los malintencionados, los pedófilos, los proxenetas, la gente... con buenas intenciones, santificar es muy difícil, con buenas intenciones, que es incapaz de hacer grooming, ¿se llama? Sí, grooming. Grooming, ¿qué es hacer grooming? El grooming es hacerse pasar, digamos, un adulto. Yo siempre digo, ¿no? Te dicen que es Florencia, que tiene 15 años, o Andrés, que tiene 16, y en realidad es Walter, que tiene 50, ¿no? Y en lugar de vivir, yo qué sé, en Miami o en Fort Lauderdale, vive en La Unión, ¿no? Y está buscando, digamos, ¿Cómo logra hacer eso? Bueno, con mucha paciencia, con mucho tacto para saber cuáles son las cosas que a las personas les interesan. Por eso es importante que los chicos sepan que cuando dan información, no es tanto que los vayan a ir a robar o los vayan a ir a secuestrar, sino que esa información, digamos, en manos de un tercero que tenga esas intenciones, le da elementos para contactarse, le da elementos para generar cercanía, para generar una confianza, que luego, digamos, en aquellos chicos que son vulnerables, es decir, aquellos que precisan cariño, que precisan algo especial, caigan en esas redes, caigan en esas manos, porque, digamos, un chico que no se siente querido, no se siente valorado, cuando alguien le propone una relación, digamos que, bueno, yo te entiendo y cómo estás pasando, ¿no? Porque hay gente que tiene, digamos, esa gran habilidad, esa paciencia para buscar el momento apropiado, saber esperar, bueno, ahora no te preocupes, y estar siempre al pie del cañón, a la larga genera, bueno, la posibilidad de intercambio de fotografías, ¿no? Entonces, como supuestamente para el otro es Florencia o Andrés, que tienen 15 o 16 años, le mandan fotos de una chica o de un chico, el otro entra, ¿verdad? Le intercambia fotos, digamos, íntimas, cada vez con mayor tenor, digamos, sexual, y luego empieza el chantaje. Es decir, bueno, mirá, esto que yo tengo acá, esta foto, se la voy a mostrar a tus padres, a tu familia, al director del liceo, a la directora, mandame otra, así con esto te dejo de jorobar.
y digamos, va subiendo cada vez más de tono hasta llegar, digamos, a que el chico, bueno, o la chica se sienta chantajeado y puede llegar al abuso, digamos, sexual, al encuentro, como, bueno, buscan encontrar como para ahí sí dar por terminado, y a veces llega al abuso sexual, inclusive. Hay casos reales Sí, de claro, eso. claro. Hay casos reales de eso, hay O casos el chantaje, o directamente cuando le empiezan, digamos, esas fotos a hacerla circular, y claro, imagínate vos un chico de 15 años cuya fotografía empieza a circular por las redes sociales desnudo, ¿no? O con algún objeto, ¿no? Sí. O cosas que son- o en una pose comprometida, o... Y ¿sabés qué pasa? Esto es mucho más común de lo que parece, o sea, ese tipo de fotografías es común que pase. Y hasta en las parejas. Hasta en las Que parejas. cuando se y en separan parejas, puede también ser un una moneda novio de... o una novia despechada en las redes sociales es terrible, porque te sube eso y bueno. Bueno, hemos visto una cantidad de claro, cosas. claro. Pero además, ni siquiera con temas, fotos o filmaciones. Hoy está el recurso y la aplicación también. Ayer vi los malos modales de una actriz adentro del baño. ¿Cómo puedo saber que los malos modales de una actriz adentro del baño si no hay alguien que me filma o la filma, Sí. o ya desde un celular tuyo que te pertenece te están filmando? Lo que pasa es que hay que acostumbrarse, vivimos en un mundo de cámaras. Entonces, salvo, digamos, que en tu casa, y ni siquiera porque ya vimos en estos días la pareja esta de Vicuña con Pampita, que en su propia casa son filmados. O sea, eso es quizás de las cosas más fuertes que ha pasado. Más fuertes que han pasado, porque es una violación Porque absoluta. es un dialogado, ni siquiera... Es un diálogo en la intimidad. En la intimidad. ¿no? Entonces, digo, eso es terrible. Pero, digamos, cuando uno sale de su casa tiene que acostumbrarse a que vive en un mundo de cámaras. Es un Truman Show permanente. Entonces, están las cámaras ciudadanas, las cámaras de los edificios, las cámaras de los seguridad. autos, las cámaras de seguridad, de las cámaras de la gente. Eso, por otro lado, lleva a que sea más difícil ser hipócrita. Y eso es bueno, ¿no? Pero él persecuta la paranoia, de pronto paranoia, se dispara. claro, pero por otra gente te dice, bueno, pero si vos no tenés nada que ocultar, no tenés nada que esconder. ¿Y quién no podés tiene nada andar que tranquilo. esconder? Tú Y lo todo decías en el mundo informe. Tiene un cadáver en el ropero, ¿no? Pero, Ahora te pregunto, después de este corte, ¿cuál fue el tuyo, el más difícil de mover? Ya venimos, pensalo. Yo te preguntaba, todos tenemos un cadáver en el placar, como se dice, es decir, algo que queremos ocultar, algo que no queremos ver, algo que no queremos que se conozca socialmente, públicamente. Yo te decía, ¿cuál había sido el tuyo? El más difícil de mover. No, digamos, a ver, yo tengo una gran pasión que es nacional, entonces me acuerdo de alguna gente que ha comentado sobre, digamos, gente que en un momento no era nadie y después pasó a ser como de cierta notoriedad pública, ¿no? Y lo recordaba como hincha, ¿no? Uno de ellos es un... ¿Eras de la Barra Brava? No estoy hablando de mí, no estoy hablando de mí, pero si alguno me ve en el estadio de repente, bueno, capaz que, digamos, no soy la misma persona que está en esta entrevista. ¿Sos de los apasionados? Sí. ¿Y vas con los hijos? Sí, por suerte. ¿Y no te sí, cuidás? Sí. No. Pero estás porque yo he sido muy hincha, muy amárrega de Peñarol, obviamente, con hijos en ese periplo del fanatismo, que a mí me parece, perdóname, pero ya lo superé. Me perdoné. Como hincha de Peñarol lo entiendo, digo. No. Estamos a 2 puntos arriba. No sé, hasta el domingo pasado estábamos. No, más allá de eso, lo tengo superado. Tú no. Acá hay una psicóloga a su servicio. No. Pero por otro lado, a mí lo que pasa es que me parece... Esto que te quiero preguntar, sí. las canciones donde se recuerdan o se reviven los muertos, ¿estás de acuerdo con eso? No, o sea, a ver, hay dos cosas. Una es el fútbol y otra es todo el folclore del fútbol y todo lo que antes era folclórico, que ya ha dejado de ser folclórico para tener otro tenor que no sabría cómo catalogar. Incluso más, si vos te pones a pensar cómo se ha ido colando en las canciones temáticas que cuando yo era chico o adolescente no existían dentro, digamos... ¿Cómo? ¿Cuáles? Bueno, la droga, el vino, la policía, ¿no? No eran temas... Digo, si uno se pone a razonar fríamente cuál es la relación que hay entre el fútbol, ¿no? El Nacional, Peñarol, y la droga o el alcohol, ¿no? O la policía.
en realidad en líneas generales no hay ninguna. Que ahora la haya es otro tema, ¿verdad? Tú decís que está introducida a propósito. Bueno, el tema está, cuando yo era chico, si uno recuerda las canciones que se cantaban en el estadio, en la Barra Brava, ¿no? ¿Está porque está presente en la sociedad o está porque está impuesta por alguien? No sé, pero están, pero aparecen, igual que los muertos, ¿no? Eso, tomar eso como triunfo. Sí, digo, eso me parece que excede lo del fútbol, ¿no? A mí me gusta la pasión del fútbol. Viste que soy una buena hincha de Peñarol. Sí, estoy de desacuerdo con eso. Sí, no, es que yo creo que una persona, a ver, una cosa es ser pasional del fútbol, ¿verdad? Que a mí me parece que es bueno, como ser pasional de la música. O sea, en realidad a mí me gusta la gente que tiene pasión por algo. Sí. Te diría que más bien no me gusta la gente que no tiene pasión por nada. O sea, me parece que se está perdiendo de algo importante. Ahora, claro, la pasión siempre, digamos, vos no podés ser pasional y ser medido. O sea, cuando sos pasional es justamente porque hay algo que excede lo racional y excede los límites, y eso es para bien o para mal. Por eso te digo, si alguien me ve alguna vez en el estadio gritando, y bueno, va a decir, pero es psicólogo. Y sí, bueno, Astori también maneja los hilos de economía, y hay varias anécdotas que bueno, nadie es perfecto, ser de Nacional, ¿no? Claro. Y como él, digo porque es un bolsillo reconocido, ¿no? Pero, y de Nacional también. Y de Nacional, claro. Sí. Está bien. ¿Cómo concebís el tiempo? Ahora no es la misma forma que lo podía concebir hace 10 años o hace 30 años. Yo siempre, digamos, hace 30 años tenía urgencia. ¿Cuándo tenías? Cuando tenía, yo tengo 48. Cuando tenías la edad de tu hijo mayor. Sí, ponele, ahí tenía urgencia, me parecía que el tiempo no daba, que había que aprovecharlo. Sigo pensando lo mismo, me gusta optimizar los tiempos, es decir, si algo lleva tanto tiempo y no es, digamos, no es una cosa realmente importante, bueno, que lleve ese tiempo y no más. Es verdad que a veces lo que te lleva más tiempo te da intersticios donde vos encontrás cosas que no esperabas, y ahí está parte de la sorpresa, que los que somos así a veces nos perdemos. Bueno, pero a veces no es así. O sea, si yo puedo evitar hacer una cola de media hora, yo la evito. Está bien. ¿No? La ansiedad es uno de los síndromes o de las cuestiones que aparecen con más fuerza en estos momentos. ¿Hay alguna motivación en esta forma de vivir, ese sistema capitalista en su expresión, son las redes sociales? ¿Qué te parece? A ver, vivimos en un mundo que se habla siempre de inmediatez, ¿no? Y yo creo que, digamos, en algunos aspectos es muy malo, ¿verdad?, la inmediatez, y en otros aspectos no. O sea, yo acá quiero una lanza por la inmediatez. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el ámbito de la educación. Yo siempre he estado vinculado al ámbito de la educación, ¿no? Vos haces un trabajo, un escrito, ¿no? Y la corrección del escrito viene a los 15 días. Vos cuando viene a los 15 días sos otra persona. Exacto. O sea, pasaron entre medio y más 15 días, 15.000 cuestiones. Entonces, cuando viene eso ya no es de recibo. En cambio, si vos podés tener la evaluación, la evolución en el momento, seguramente vos podés hacer más cosas y sea una instancia de aprendizaje. Ese es un ejemplo, digamos, paradigmático de por qué sirve en algunos casos la inmediatez, ¿no? O sea, cuando a vos le mandas un mensaje a alguien que estás mal y te contesta enseguida, ¿no? Y no cuando vos escribís una carta porque estás deprimido, tenés que llevarla al correo al otro día, ¿no? Que el cartero pase al otro día o al siguiente, que tome una semana llegar a destino la carta, y luego el otro se tome sus días para contestarle. Cuando vuelve la carta, o ya no estás más deprimido, o estás eufórico, o bueno, o quizás ya no estés. Pero la experiencia única de la espera. Pero de recibir, la espera es interesante, pero de recibir el objeto material, para mí no ha sido reemplazado. Es tan poca la gente que me escribe, ¿no? Pero claro, te quiero decir, claro. Es impresionante, es una emoción. Sí, dinosaurios o no, como pueden decir los chicos. También un buen mail, ¿no? Y cuando vos sentís la emoción de que te responde, un buen WhatsApp. Digamos, lo que pasa es que, de vuelta, acá, o sea, lo que importa es que te respondan. Lo feo es que no te respondan. Ahora, hay momentos donde vos necesitas una respuesta en el momento, ¿no? O sea, sobre todo en los momentos que vos estás mal. Cuando uno, digamos, si estás bien, puedes esperar, ¿verdad? Si ¿Hoy se pide más ayuda? Yo creo que sí. Culturalmente, y además particularmente en el Río de la Plata, la psicología tiene muchísima importancia.
y se pide más, y la gente, digamos, de todos los niveles socioeconómicos, y sobre todo, te diría, de repente en algún tiempo, como que los hombres eran más reacios, ¿no? Hoy, digamos, nadie se plantea si está bien o está mal. De repente pueden, digamos, tratar de decir, bueno, trato de solucionarlo solo, y si no puedo, recurro a ayuda, porque es inteligente recurrir a ayuda. O sea, si a vos te duele, digamos, algo, solo no se va a solucionar. O sea, acudís a la persona que te puede ayudar. Esto es lo mismo. Entonces, hay mucho menos prejuicios, ya no es para los locos. Hace muchos años, no es de ahora, no es los psicólogos no somos para los locos, somos o estamos todos locos, o digamos, bueno, o es para todas las personas, ¿no? ¿Por qué empezaste a estudiar psicología? ¿Por qué? Porque me parecía, o sea, a mí me gustó mucho filosofía de quinto, que dábamos psicología, y ahí me empecé a interesar en esos temas. Yo la verdad que pensaba ser abogado. De hecho, cuando yo empecé psicología estaba cerrado, o sea, a marzo, abril estaba cerrado, empecé Derecho, hice 6 meses de Derecho, ahí abrió Psicología, estuve 2 meses paralelo las dos, y ahí me di cuenta que Derecho no era lo mío, y que bueno, a mí en Psicología me sentía que de lo que se estaba hablando era interesante, siempre había algo que para hacerte pensar, para tratar de meterte en el mundo del otro y tratar de entenderlo. A mí me pareció una cosa fascinante, que de repente 2 años antes no tenía ni idea. O sea, de chico yo quería ser naval, quería ser ingeniero naval, o sea, nada que ver. Futbolista. O sea, que entender la psiquis no fue una cosa que la tenía vocacional, ¿no? Bueno, no sé, digamos, no me arrepiento en absoluto, o sea, me parece que fue No, pero digo, a veces uno vive cerca o quiere entender la locura, o se prepara sin saber para entender algunos dirán la propia, pero eso que lo digan otros, tenés que llamar a Yo tengo algo que puede ser muy interesante, que se puede aplicar, ¿no? La locura todo. Es decir, un poquito de... Y lo que pasa es que un poco salir del cajón, ¿no? De la caja. Sí, no. Un poco de locura, es como la pasión y la locura son 2 cosas que van de la mano, ¿no? Yo me siento que en ese sentido forman parte de mi ser, claro. Obviamente hay determinados momentos donde esas cosas capaz que no son las que te juegan más a favor, pero en otros momentos sí, son las que te hacen dar un plus, los que te hacen ir a más, los que te hacen llegar a lugares que de repente no pensaba. ¿Serías el mismo, con la misma experiencia, si no hubieras tenido el pasado de donde venís? Pensando hoy en tus hijos, con tecnología, es otra, digamos, inclusive hasta los cerebros están cambiando. Sí, la forma de pensar y de conexión. Sí. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno es padre, en realidad la tecnología es un actor, ya no te diría ni secundario, es un actor de reparto, ¿no? O sea, lo que se juega es lo que vos puedas hacer como padre o como madre, tus propias historias, lo que puedas hacer. Si tenés tecnología que te ayude, genial, pero no hay tecnología que supla la paternidad o la maternidad. O sea, Google, ¿cómo ser padre? Y te puede ayudar, yo creo que es mejor aquel que lee que el que no lee. Ahora, hay gente que no precisa leer para esas cosas, porque digamos, si alguien te pide ayuda y vos vas a decodificarlo a Google, te estás perdiendo de darle un abrazo, ¿no? De darle una palabra en ese momento. Si vas a buscarlo, capaz que lo que le decís está genial, pero va a ser tan frío, va a ser algo tan, tan de receta, que seguramente no tenga el mismo efecto que una animalada que te diga alguien que no sabe nada, pero que es capaz de entender, digamos, lo que te está pasando. Entonces, ¿hay que esperar que el otro pida ayuda o hay que ir hacia el que uno considera que necesita ayuda? Lo que pasa es que las formas de pedir ayuda a la gente son bien distintas, ¿no? Está el que digamos, no sabe pedir ayuda, que hay una cantidad de gente que no sabe pedir ayuda. Está el que pide ayuda sistemáticamente y la pide mal, ¿no? Por lo tanto termina no recibiendo ayuda. Y hay gente que es realmente muy habilidosa, en el buen sentido, ¿no? Realmente tiene una inteligencia emocional importante, que es capaz de pedir ayuda cuando la precisa, de dársela a los otros cuando los otros la precisan, y esos son los verdaderamente, digamos, inteligentes y capaces de leer ese otro lenguaje que no tiene que ver con el pedir o no pedir, sino con ese pedir, digamos, que está entre líneas, ¿no? ¿Es como ir a un partido en el estadio o escucharlo en la casa o ponerlo online? No se sustituye con nada.
No, yo prefiero ir porque por la tele me enojo mucho más. Por la tele me enojo mucho más. Y después la energía que se libera ahí. Y otros se enojan al lado mío. Si hay alguno, digamos, que grita más que yo, me quedo tranquilo porque él lo hace por mí. Entonces yo no estoy ronco, me voy tranquilo porque, digamos, se va generando esa cosa de que una entre sinergia, todos, ¿no? Claro, o festejamos, ¿no? O claro. sea, cuando hay una alegría y festejás con los otros ahí. Claro, y para ustedes, si no fantástico. existiera Peñarol, no existiría Nacional, porque ustedes son contra, ¿no? No, son pro. No, porque, digamos, según los datos por uno que yo manejo históricamente, que son distintos somos a los míos. anteriores, o sea que... Que son bueno, absolutamente eso... distintos a los míos. Sí. Y en algo no teníamos que coincidir. Ya venimos, amigos. Roberto, ¿quién fue tu mejor maestro? Mi mejor maestro... Qué buena pregunta. Yo soy un poco exigente de más con eso. Yo he visto, sí, digamos, si me apuras así decir mejor maestro, no me cuesta. Sí he visto mucha gente que yo tomé como referencia, ¿no? Quizás no fueron maestros directos, pero sí, digamos, gente que uno dice, a mí me gustaría parecerme a él, ¿no? Por cómo piensa, por cómo, digamos, por las cosas que han hecho, por cómo encaran algunas temáticas. Sí, yo te diría más que maestro, digo, podría nombrarte varios, pero no quiero, digamos, nombrar a uno solo. Sí, digamos, yo soy muy de admirar a algunas personas que me parece que sobresalen, que son capaces. Un nombre, bueno, Steve Jobs, por ejemplo, me parece un tipo que realmente fue capaz de romper con una cantidad de cosas de la época. Stephen Hawking, digamos, que se agrega a su intelecto una situación que para otro hubiera sido devastadora. Yo qué sé, un Dalí me parece un personaje admirable por esa mezcla de locura con genio, ¿no? Y bueno, en fin, digo, uno podría nombrarte las genialidades de algunos deportistas también. Un Michael Jordan, por ejemplo, me parece un personaje fantástico, ¿no? Digamos, como gente muy talentosa, pero que ha trabajado más el talento, ¿no? Y lo ha llevado, digamos, a la excelencia. A la excelencia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a mí, en lo personal, siempre me gustaron, me parecieron buenos, y uno trata de emularlos sin éxito. ¿Cómo, todavía tenés tiempo, cómo deberíamos actuar los adultos, los maestros, ante determinados peligros que encierran las redes? Lo primero, digamos, yo te diría que la primera, a veces, reacción es tratar de buscar tecnología que controle, ¿no? O buscar controlar. Y lamentablemente uno podrá hacer todo lo que pueda, pero jamás va a poder controlar a los hijos. Siempre va a haber un intersticio, siempre. Aquel padre que te dice, no, pues yo tengo la contraseña, el ingreso a la cuenta se hace a través de lo que yo quiero, cuando yo quiero. A mí me ha pasado, yo lo cuento 2 por 3, que un par de veces, ¿no? Gente del auditorio, de padres que dicen tal o cual cosa, pues yo controlo esto. Cuando termina la charla se me acercan otras 2 mamás, ¿no? Y me dicen, mirá, ¿viste fulanita que dijo eso? Mirá, la hija tiene 2 cuentas, ¿no? Una cuenta que es Andreita no sé cuánto, que es la cuenta oficial, y después tiene otra que es Andrea tal cosa, ¿no? O Andy no sé cuánto, que en esa cuenta es donde realmente vuelca todo su ser, ¿no? Y entonces, lo cierto es que por el lado del control vos siempre estás condenado a fracasar. Corres de atrás. Siempre vas a correr de atrás, siempre te la van a jopear, siempre ellos tienen más tiempo para jopeártela. Y son nativos. Por eso te digo, además a la fiesta siempre fueron todos, a los bailes siempre fueron todos, ¿no? Cuando no había tecnología. Bueno, ahora las cosas las hacen todos. Entonces, digamos, por el lado del control no. Ahora, si vos tenés exceso de confianza también en tus hijos, y como dicen los chiquilines, dormís la siesta, bueno, también te la jopean. Entonces, ¿cómo hacer para manejarse entre un adecuado control, una buena dosis de confianza, pero sobre todo lo que está en el medio, que es la contención? Es decir, poder hablar de las cosas. Y bueno, fulanito,
a ver, ¿vos qué haces en las redes? ¿Qué amigos tenés? ¿Y estos amigos vos los conocés, no los conocés? ¿De dónde los conocés? Obviamente estoy hablando sobre todo en los comienzos, ¿no? Porque digo, a un chiquilín de 18 años no es un diálogo para tener. Sí puede decirle, mirá, eso que vos publicaste, cuando vayas a pedir trabajo, capaz que se te vuelve en contra. Porque la gente, ya los empleadores hoy, te van a googlear, te van a buscar y van a decir, mira este fulano, qué buen currículum que tiene, ¿no? Qué buena formación, pero mirá lo que hacen las redes sociales, ¿no? Y ahí está, volvemos a lo del cadáver, ¿no? O sea, una cosa que vos tengas el cadáver, otra cosa que la publiques. Entonces, eso se termina volviendo en la ¿Eso contra. nos vuelve más mentirosos, más hipócritas? Nos vuelve digamos, más cautos. Cuando nos demos cuenta de eso y escondemos quiénes somos. Nos vuelve más cautos y yo te diría que es más difícil ser mentiroso hoy, es mucho más difícil, mucho más difícil. A mí me parece fascinante, por ejemplo, una cosa que planteaba Diderot en plena época de la Revolución Francesa, cuando empiezan a aparecer los muebles con cajoncitos pequeños, ¿no? Él decía que esos cajones iban a hacer que la gente quisiera esconder cosas y por lo tanto iba a aparecer un hombre privado, íntimo, ¿no? Que escondía cosas. Fue genial porque fue un visionario, digamos, de la modernidad, fue un visionario de ese hombre, la diferencia entre el hombre público y privado, ¿verdad? Y hoy la diferencia entre el hombre público y privado es una cosa difícil de mantener. Muy sutil. Es muy sutil porque, como te decía, hoy es un Truman Show donde las cámaras están por doquier y vos tenés que hacer un esfuerzo extra por volverlo privado. ¿Se ha podido comprobar desapariciones de jóvenes o prostitución o pedófilos a través de...? Sí, digo eso permanentemente. Hace poco salió un informe, yo colaboraba también, digamos que cada vez ha habido un aumento de denuncias sobre pornografía infantil, hay redes, digamos, de prostitución, hay redes de tráfico que están, digamos, que no son googleables, que están en lo que se conoce como web profunda, donde ahí, bueno, sucede de todo. Y en la web profunda, ¿no hay especialistas para la web profunda? Sí, claro. Pero bueno, digamos... Son delitos nuevos, digamos. Son delitos nuevos que requieren, digamos, de herramientas nuevas para poder combatirlos. Claro. Sí. ¿La red profunda es para que la gente...? La web profunda es aquello que no es rastreable, digamos, a través de Google. O sea, que tú pones determinadas cosas y los buscadores tradicionales no llegan ahí porque, digamos, son redes que están encriptadas, que tienen determinadas formas, digamos, de protección, para las cuales tenés que saber o conocer la dirección o saber cómo acceder a ello. Pero ahí hay desde las patentes hasta datos, digamos, de museos, de genoma, del ADN, hasta redes de pornografía infantil o tráfico de drogas o bitcoins. Sí. ¿Esto último qué es? La moneda esta, digamos, de intercambio. Virtual, sí. Que realmente existe el intercambio Bitcoin. Bitcoin. Sí. No es fantasía, no es no es fantasía, no, para nada. ¿Y cómo funciona? ¿Y qué futuro le ves a esta moneda? Bueno, es difícil porque, digamos, prescinde de los estados, prescinde de los bancos centrales, claro. ¿no? Entonces, ahí se pasan por... Lo que pasa, pero ahí hay un elemento interesante que es la confianza. Mucho de lo que pasa hoy en el mundo está basado en la confianza, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo mucho más tangible que lo que puede ser Bitcoin. Uber, ¿no? Se armó un lío genial. Uber, parte, digamos, de su fortaleza es la confianza. Es que vos sabés que quien te va a venir a buscar es quien dice ser, que tiene tal o cual reputación y que vos es confiable, ¿no? Eso es algo que vos, digamos, hoy en otros medios no tenés esa confianza. Es como Mercado Libre con la reputación del que compra o el que vende. El que tiene una buena reputación, vos podés estar tranquilo, ¿verdad? Que la inteligencia colectiva de la gente, después de 100, 200 transacciones, te va a decir, bueno, si esa persona es recomendable o no. Abrís tu aplicación de TripAdvisor, querés ir a un hotel o a un restaurante, el restaurante o el hotel donde vas, si 500 personas opinan que es excelente y muy bueno, vas con los ojos cerrados. Ahora, si uno te dice muy bueno, otro más o menos y el otro fue la peor comida de mi vida, y lo pensás. Entonces, digamos, eso es confianza, eso es inteligencia colectiva puesta al servicio de las personas. Ahí la mentira, la hipocresía e incluso la publicidad, digamos, falsa, no funciona. ¿Y cómo funciona el intercambio de dinero Bitcoin?
Es bastante complejo. Es complejo, ¿no? Bastante complejo. Lo dejamos para otro programa. Sí, porque se van a aburrir. En lugar de Bitcoin, que no tengo ni nunca he operado. Hubiera sido bueno comprar hace un tiempo y... ¿Subieron ahora? Sí, hace un buen tiempo. ¿Se cotizan? Sí, de los inicios ahora sí. ¿Y te volviste millonario? No. ¿No invertiste en su momento? No. ¿No operás con Bitcoin? No. A mí me gusta más saber, pero no estoy metido. Me estás ocultando información. Ojalá. Ahora me meto en la internet profunda, ¿cómo se llama? En la web profunda. En la web profunda. No. Porque me parece que di con un gran tema. ¿Por qué brindarías, Roberto? Yo, por haber estado acá, me gustó mucho, la pasé muy bien, por la salud, por la familia, y bueno, y esperemos dar vuelta al campeonato uruguayo. Ojalá que esto último... Es lo más banal, pero volvamos a brindar, porque tus deseos sean los mejores y que tu inconsciente sabe cuál es la verdad. Sí, no, esa es. Salud, amigos. Hasta el miércoles.